La cuestión de la fertilización, la cuestión de los nutrientes, lo que significa seguir trabajando para tener una sostenibilidad no solamente económica, sino también medioambiental, por supuesto, ha calado hondo en los productores, porque saben que en definitiva no se puede seguir sacándole a la tierra y no devolviéndole, algo que en la Argentina afortunadamente en los últimos años ha mejorado. Nos vamos a hablar con Fernando García. Él es consultor, un especialista, es uno de los especialistas más importantes que tiene Argentina en materia de nutrientes y en materia de suelo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Horacio. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia, como siempre. Al contrario, el gusto es nuestro. Bueno, se desarrolló hace algunos días un ciclo que ha comenzado, que se llama Fertilizar Más y Mejor, que está organizando la empresa Profértil. Ha sido vos uno de los disertantes en ese ciclo. Queriendo que me cuentes un poquitito, en principio, cómo estaba Argentina hace algunos años, cómo está ahora y qué nos falta. Bueno, sí, exactamente. Como vos bien decís, Horacio, repasamos un poco la historia, así muy rápidamente, de la fertilización y más que nada de cómo fuimos manejando los nutrientes con relación a la producción, ¿no? Entonces, ahí vimos que los balances de nutrientes, es decir, la diferencia entre lo que nos llevamos en granos y lo que le devolvemos vía fertilización u otros abonos, allá por los 90 era muy bajo, ¿no? Era muy negativo ese balance. Entonces reponíamos apenas un 20-30%. Fuimos mejorando con el aumento en el consumo de fertilizantes y al día de hoy estamos aproximadamente, si uno quiere promediar nitrógeno, fósforo, por ahí los dos más importantes, azufre, estamos alrededor de un 50%, en el caso de fósforo un poquito por arriba, en el caso de azufre un poquito por debajo de ese 40%. Fuimos mejorando, pero aún estamos negativos, ¿no es cierto? Aún le debemos a nuestro suelo. Ahora, ¿es simplemente una cuestión de fertilizar o una cuestión de programa de trabajo? Porque me parece que no pasa solo la cosa por fertilizar, sino tener un programa de trabajo que sea integral. Exactamente. Y ese es el punto central también que lo discutimos en la jornada y que vos, como sabés, las numerosas veces que hemos charlado, pasa por ahí, ¿no? En generar una toma de decisión, nosotros siempre decimos basado en la información científica y técnica que exista, ¿no? Es decir, no es fertilizar por fertilizar, sino aplicar nutrientes cuando los suelos y los cultivos lo necesitan. Y en ese aspecto, también lo que estamos viendo es que, bueno, un poco esas brechas de rendimiento que hoy en día tanto hablamos entre lo que podríamos alcanzar en nuestra agricultura de secano y los rendimientos que realmente estamos alcanzando, parte de esa brecha se debe cubrir con una adecuada y correcta nutrición de cultivos. Siempre mostramos un poco los datos de la red de nutrición del Pera Sur de Santa Fe, que nos muestra que a través de la buena nutrición captamos incrementos de rendimiento que van del 20 hasta casi el 60%, ¿no es cierto? Es decir, la nutrición tiene mucho que ver con lograr buenos rendimientos. Ahora, en cada lote, en cada ambiente, esa nutrición tiene que partir de la información que tengamos de ese lote, del diagnóstico de la fertilidad, de la nutrición del cultivo, para ajustar las necesidades según ese lote de ese ambiente. Como vos muy bien decís, esto no es cuestión de aplicar fertilizantes porque sí, ¿no es cierto? Ahora, también el tema del análisis del suelo es un tema central, ¿no? Porque saber qué tenemos de allí debajo me parece que es lo básico y no siempre se hace. Sí, justamente cuando yo ahí recién te decía en los temas de diagnosticar la fertilidad de nuestros suelos, de la nutrición de nuestros cultivos, el diagnóstico de la fertilidad empieza por ese análisis de suelo, es el puntapié inicial, es la herramienta básica, no la única, la podemos complementar, la debemos complementar con mucha otra información y tenemos otras herramientas, pero sin lugar a dudas, saber lo que tiene nuestro suelo es saber cuál es la oferta que nos da el sistema de un nutriente. Entonces, conociendo eso, yo puedo saber si esa oferta va a cubrir la demanda, que me la va a imponer el rendimiento del cultivo, y si no la puedo cubrir, veré cómo la puedo subsanar esa diferencia. Lamentablemente todavía lo que vemos es que si bien ha aumentado en los últimos años, el análisis de suelo todavía llega a, digamos, en términos generales, probablemente un 30% de los lotes. Debería llegar a por lo menos el doble, ¿no es cierto? Creo que tenemos que usar las herramientas que tenemos disponibles. Hay una exigencia
clarísima de los mercados mundiales, nacionales, de la sociedad toda, acerca de que seamos más eficientes y más efectivos con el uso de cada recurso y cada insumo que tenemos en la agricultura. Y en el caso de los nutrientes, para ser efectivo y eficiente, obviamente tenemos que saber qué aplicar, no ya, viste, cuando decimos en cada lote, sino en cada ambiente dentro de cada lote. Yo ayer estaba coordinando un congreso de arándanos, ¿no? Y se hablaba del tema de los suelos salinos, del tema de los excesos, en algunos casos, de nitrógeno. Cuando uno fertiliza además, ¿está provocando alguna consecuencia en el ambiente o simplemente está perdiendo plata? Las dos cosas, las dos cosas. Primero pierde plata, así que con eso es fácil para que todos evitemos eso de fertilizar de más, ¿no? Nos duele el bolsillo. Pero obviamente podemos generar un impacto ambiental negativo sobre el ambiente, y de eso muchas veces en esas producciones más intensivas, eso lo vemos en nuestro país. Lo vemos, por ejemplo, acá cerca mío, el cinturón hortícola, siempre estamos pendientes un poco de eso, de que los productores ajusten las dosis y no apliquen en excesos. Y también es lo que vemos que ha pasado en las agriculturas del hemisferio norte, ¿no? Eso de aplicar un exceso porque el fertilizante es muy barato, entonces le pongo por si acaso. En eso no deberíamos caer nunca. Nosotros por ahí venimos corriendo la de atrás con esto de devolverle nutrientes a los suelos. La ventaja que tenemos en correr la de atrás es que tenemos que evitar de pasarnos del otro lado, ¿no es cierto? Excesos de nutrientes van a generar problemas de contaminación del aire, de los suelos y de las aguas. Y ejemplos a nivel mundial hay un montón. No queremos repetir esa experiencia. Si ya estamos en una situación de excesos, debemos rever lo que estamos haciendo para evitar eso de pasarnos, ¿no?, en la dosis. Más allá de las cuestiones económicas, ¿no? Porque muchas veces cuando el productor tiene malas campañas, de pronto mira y dice, fertilizo menos, tengo menos costos. Independientemente de esa cuestión económica, hoy el productor tiene la plena conciencia de que le tiene que devolver al suelo, porque en definitiva está produciendo sobre su casa, ¿no? No es con quien desarrolla una actividad comercial fuera de su casa, y si la desarrolla bien o mal, de pronto se lo juzgará de otra manera, pero en este caso el productor vive, pisa lo que está cultivando, ¿no? Sí, y de hecho podríamos pensar en cada agricultor, en cada productor, como el locatario de un recurso natural como son nuestros suelos, el aire, el agua, y como tal debe responder al cuidado, ¿no? No solamente por el mismo productor, por su familia, por sus vecinos, sino también por toda la sociedad, ¿no? Entonces, los excesos, como decíamos recién, pueden ser o negativos y tener impactos negativos. También los defectos, entonces yo creo que ahí lo que uno ve, por ejemplo, en muchas zonas agrícolas de nuestro país, es que esos defectos han resultado en la degradación de los suelos, no solo desde el punto de vista de nutrientes, Horacio. Hay muchos otros procesos que vos los conocés bien, procesos de erosión, de salinización, de desertificación, que afectan el recurso natural no renovable más valioso que tenemos, y en nuestro país ni hay que hablar, que es justamente el suelo. Entonces, todos esos trabajos que se hagan y cuando uno propone, bueno, hagamos rotaciones, diversifiquemos cultivos, busquemos mantener el suelo cubierto, no lo movamos, tratemos de conservar no solamente estos aspectos nutricionales que por ahí pasan mucho por la química del suelo, pero que también pasan por la biología y la física del suelo. Bueno, todo eso en realidad nos lleva por ahí es medio difícil imaginarlo nada más de las palabras, pero a un sistema mucho más complejo con el cual lidiamos. El agricultor, el productor, día a día lidia con infinidad de problemas y son desafíos. Yo siempre digo que esos desafíos son oportunidades. A veces te divertís un poco más, a veces te divertís un poco menos con esos desafíos y en esas oportunidades, pero desde el punto de vista de cubrir demandas de la sociedad, pasa por todos los aspectos: la seguridad alimentaria, la conservación del suelo, la provisión de trabajo para el resto de la sociedad. Hay todos esos objetivos, viste, de desarrollo sustentable
que nos marcó en su momento Naciones Unidas. Creo que en esos 17, si vos mirás con un poco más de detalle, todo lo que es nutrición de suelos y de cultivos participa al menos en 13. Así que mucho por hacer. Sí, sobre todo que los argentinos también tenemos una mirada equivocada sobre nuestro suelo, ¿no? Pensamos, cuando se habla de Argentina, muchas veces se habla de la pampa húmeda, pero nosotros tenemos un suelo, diría, casi semidesértico en una gran proporción de nuestro país. Sí, si vos mirás el país, y eso siempre nos lo muestra la gente que trabaja en relevamiento de suelos, de INTE, de otros lugares también, de otras organizaciones, 2/3 están en una condición semiáridaria. Es decir, en realidad, es como vos decís, mucho más allá de la región, yo te diría chaco-pampeana, ¿no? Porque el Chaco también es una región privilegiada. Lo que tiene es que todos esos suelos chaco-pampeanos en realidad han sido muy beneficiados por la altísima fertilidad natural y original que tenía. Ya no es lo mismo, pero obviamente si vos comparás la situación pristina de Brasil, potencia agrícola mundial, y la de Argentina, la nuestra es mucho más beneficiosa, es decir, largamos de un punto mucho mejor en cuanto a suelo, ¿no? Seguramente alguien nos está escuchando y dice, che, pero agua tienen mucho más ellos normalmente que nosotros, y temperatura tienen más, entonces tienen muchos más ambientes de producción. Sí, sin lugar a dudas, pero desde el punto de vista de suelos, cuando uno mira el mapa mundial de suelos y ve los mejores suelos del mundo, son los pampeanos argentinos, las llanuras del oeste de China, el cinturón maicero americano, ahí están esos molisoles que tienen tanto valor, y las estepas rusas, ¿no? Entonces, digamos, uno mira esos 4 y bueno, ahí está la gran fertilidad o el gran potencial de los suelos. Fernando, la última, de todos los nutrientes, ¿cuál es el que Argentina hoy tiene más déficit? En realidad, si uno mira los números así fríamente, yo te hablaba de reposiciones de nitrógeno, de fósforo y de azufre, porque son los 3 nutrientes prioritariamente deficientes, especialmente en los cultivos extensivos, ¿no? En toda esta región chaco-pampeana. Entonces uno se concentraría en ellos. Nitrógeno es el gran constructor de rendimiento, fósforo da los cimientos para que ocurra ese rendimiento, y azufre siempre nos da un plus y nos mostró muy buenas respuestas. Pero los balances más negativos están en los otros nutrientes, lo que no estamos mirando, y son 14 nutrientes esenciales que prioritariamente y casi fundamentalmente vienen del suelo. Entonces, cuando uno hablará de potasio, de zinc, de molibdeno, de calcio, de magnesio, estamos devolviéndonos muy poco. Así que la matemática pasa por ahí. La realidad del país es que nitrógeno, o de estas zonas, perdón, no del país, es que nitrógeno, fósforo y azufre son los prioritarios. Que se vienen zinc y boro, 2 micronutrientes, zinc, como ya sabemos, bastante deficiente en muchas zonas, y hay zonas que empiezan a mostrarnos, el este de Entre Ríos, lo que sería la costa del río Uruguay, la ruta 14, ya nos muestra problemas de potasio, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la mirada está prioritariamente sobre eso. Después, a nivel de economías regionales y de lugares más específicos, se generan o se observan otros problemas, pero si querés el cuadro más macro, pasaría por ahí, Horacio. Fernando, agradecidos por estos minutos, que tengas una excelente semana y espero verte pronto. Lo que siempre le digo a mis entrevistados, que eso va a significar que estaremos viviendo de una manera distinta. Sí, va a ser un enorme placer poder volver a vernos y darnos un fuerte abrazo. Cuídate vos, muchas gracias por el contacto y un gran saludo para la audiencia también. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Fernando García, como le decía, uno de los especialistas más importantes que tiene Argentina y que tiene el mundo también en materia de nutrición.